Quiero que vayamos a Marcos. Vamos a tener nuestra predicación hoy, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Y vamos a ver versículo 32 al 39. Vamos a ver qué podemos cubrir hoy de Marcos 1, 32 al 39. Jesús, el enviado a servir, Marcos 1, 32 al 39. Un personaje célebre en Guatemala dijo un día: el que no sirve, no sirve. Simple, pero profundo. ¿Será que el trabajo de Jesús, será que la labor de Jesús es útil? ¿Será que sirve de algo? ¿Para qué me estás presentando a Jesús? ¿Para qué me estás hablando de Él? Dime la utilidad de esto. ¿En qué me beneficia? ¿Por qué es importante? Para el mundo antiguo, más la mente romana, era necesario que Juan Marcos presentara a Jesús como la persona efectiva, como el siervo enviado de Dios, para cumplir un trabajo esencial en la historia de la humanidad, la salvación. Y Juan Marcos está presentando a Jesús como alguien que fue efectivo en su trabajo, como alguien que funcionó, como alguien que hizo lo que tenía que hacer. Adán falló, Moisés falló, David falló. Los profetas eran hombres que fallaban, pero Jesús fue 100% efectivo en todo lo que tenía que hacer. El Evangelio de Marcos está presentando a Jesús como aquella persona que no paraba de servir, que no paraba de hacer el trabajo que su Padre le mandó a hacer. Hoy vamos a ver en estos pasajes 4 facetas del ministerio de Jesús, para que conociéndolas podamos observar cómo Jesús es quien Dios prometió que vendría. Primero, Jesús el sanador y libertador. Segundo, Jesús el espiritual. Y tercero, Jesús el predicador. Así que vamos a leer versículo 32, está atento ahí conmigo. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Versículo 37 dice: y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por la forma en que nos presentas en este libro a tu Hijo. Gracias, Señor, por ese incansable Jesús, por ese Jesús que logró lo que tenía que lograr para nuestra salvación. Por eso es para nosotros útil, por eso es para nosotros efectivo, por eso es para nosotros suficiente, Señor, y es quien tú ofreciste que vendría a redimirnos de nuestros pecados. Te rogamos, Señor, que nos perdones primeramente de todo pecado. Sana nuestros corazones, límpianos y haznos blancos y quita de nosotros toda impureza. Y para que tu palabra, Señor, pueda encontrar un terreno disponible y edificarnos y santificarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver entonces que Jesús, desde que empezó el libro,
es un personaje activo, dinámico, que no para. La necesidad era tan grande. Hay tanto que hacer en el mundo. Hay tantos necesitados, tanta gente sufriendo, que cuando Jesús vino, lo acapararon. Y él nunca dijo no. Pero vamos a ver también aquí en este pasaje, como en todo el libro de Marcos. Yo a veces pienso cómo enfocar cada párrafo en algo especial, porque ahí tiene de todo y es repetitivo en los evangelios. Vamos a ver la autoridad de Jesús, vamos a ver el poder de Jesús, vamos a ver el amor de Jesús, el trabajo de Jesús en cada párrafo. Pero yo estoy tratando de resaltar algo de eso en cada uno de los que vamos. Y espero que en todo el libro vamos a ver cuestiones de Jesús siempre. Y espero que no se me pase nada. Así que hoy vamos a ver a Jesús como sanador y libertador. Jesús acaba de sanar a la suegra de Pedro. Jesús hizo algo muy bueno. Yo no sé si Pedro quería, pero Jesús lo hizo. Jesús la sana y vemos cómo la efectividad de Jesús fue evidente a la hora de que esta mujer, habiendo estado con una gran fiebre, no tuvo que pasar por un proceso natural de sanación, sino que inmediatamente se puso a trabajar. El poder de Jesús es tan efectivo, el poder de Dios es tan real, que se manifiesta inmediatamente. Ven que aquella mujer pues ya no se sentía mal ni siquiera un poquito, y tuvo el deseo de servir al Señor. Y de ahí sacamos la aplicación, hermanos, así como Dios nos ha bendecido a nosotros, como Dios nos ha rescatado, como Dios nos ha levantado con su mano, de la misma forma, en actitud de gratitud, nosotros tenemos que empezar a servirle y a entregarle nuestras vidas inmediatamente. Bien, entonces Jesús sana a la suegra de Pedro, allí en la casa. Se cree que los pescadores eran personas de baja educación. Su nivel social no era el mejor. Muchos de ellos tenían pocos recursos. Pero parece que Pedro y la familia de Juan y de Jacobo sí tenían una posición económica mejor que los demás, porque ellos eran los empresarios. Ellos tenían jornaleros, tenían empleados. Entonces, probablemente la casa de Pedro era grande. Era grande y albergaba ahí a su hermano y a su suegra, y estaban ahí varias personas. La casa de Pedro se ha identificado, los arqueólogos han reconstruido ahí un lugar donde era la casa de Pedro, cerca de la sinagoga en Capernaum. Nosotros decimos Capernaum, pero realmente allá se pronuncia Cafarnaum. Es como el lenguaje, las palabras van cambiando conforme el tiempo, según se van utilizando en diferentes lugares. Pero bueno, Jesús ha estado compartiendo con la familia de Pedro en su casa, disfrutando del compañerismo de sus discípulos y de su familia. Hubo gozo por el hecho de haber sanado a la suegra de Pedro. Yo me imagino todos comiendo, una mordida a la tortilla y una mirada a la suegra. ¿Quién la miraba sudando de fiebre hace un rato? Y ahorita como que nada hubiera pasado. Y eso llenaba de alegría los corazones de las personas, lo llenaba de admiración. Y me imagino que para Jesús el plato era doble o triple. ¿Quieres más? ¿Qué más te traigo? Por la gratitud de lo que Él había hecho. Ahora, los judíos, esto fue un sábado, ya lo vimos, porque ellos salen de la sinagoga. Jesús venía ya de trabajar porque Él era un maestro y dio la clase ese día en la sinagoga, pero también hizo algo extra, expulsó el demonio. Al llegar a la casa de Pedro, sana a la suegra de Pedro. Ahora ha tenido un tiempo en el sábado disfrutando del descanso, probablemente unas 5 horas.
Jesús toda la tarde pasó allí y había descansado algún tiempo, pero el descanso iba a terminar pronto. Es la vida de quien sirve, es la vida de quien tiene ministerio. Mientras todos descansan su día de descanso, ellos siguen trabajando. Y muchas veces no tienen un día de descanso. Para los pastores full time, el lunes es día de descanso. Pasan en pantuflas y pijamas todo el día. Pero los pastores que no son full time, el lunes hay que ir a trabajar y hay que ir a lidiar con el jefe otra vez y con los compañeros. ¿Y cuándo llega el día de descanso? Pero cuando uno lo hace con amor, cuando uno lo hace para el Señor y con amor a los hermanos, ese cansancio se puede ignorar hasta cierto punto. Así que, hermanos, yo sé que ustedes no son pastores, ustedes quizá no sean diáconos todavía o ancianos, pero lo que hacen aquí en la iglesia, lo que se les pide o para lo que ustedes ofrecieron, les causa cierta preocupación a la hora que lo están haciendo. ¿A qué horas lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo me va a quedar? ¿Quedó bien? Hay que revisarlo, hay que terminarlo, hay que hacerlo. Hermana Olguita con el boletín, hermano Oscar con los cantos. No es solo de chasquear los dedos y ya está. Hay tiempo que invertir ahí. Hermano Adrián con las cuentas de la iglesia, con la administración, con anticiparse a los eventos y todo esto. Y hemos tenido aquí a nuestros hermanos Galindo y a nuestra hermana Lidia, que bienvenida de regreso también, nos hizo falta el domingo pasado. Y nuestro hermano Paco, ellos tienen que hacer. Aquí todos estamos un poco involucrados en algo. Nuestro hermano José lo llama esta semana, el hermano Tony, le dice no voy a poder llegar, hazte cargo de la lectura, de la apertura del servicio y aquí está. Tal vez Jonael quería levantarse un poco más tarde y dice no, hay que hacer, nos vamos. Y ahí venía la cabeza del hogar jalándolos a todos. Y la verdad es cuando nosotros descansamos, no pedimos un descanso, pedimos un like de nuestro Señor. Señor, ¿te gusta lo que hice? Espero que lo recibas. Es para ti. Y bueno, aquí está Jesús en el día sábado. Sábado quiere decir descanso y no lo han dejado descansar mucho. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. ¿Se acuerdan ustedes? Y eso lo vamos a ver después aquí mismo, que Jesús le pide a un paralítico que tome su lecho y que camine. Y lo hizo en sábado. Y estos religiosos, fariseos, escribas, ellos prohibían que una persona anduviera cargando una cama en el día de reposo. Y Jesús le dijo, toma tu cama y anda. No era una cama como la queen size que nosotros tenemos ahora, con su tambor ahí, su rueda. No, probablemente era un petate, como le decimos nosotros, pero hasta eso tenían prohibido. Pero bueno, los judíos esperaron, afortunadamente para Jesús, hasta que se puso el sol para comenzar a cargar a sus enfermos y traerlos. Por eso es de que aquí lo menciona Juan Marcos. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, podía la gente comenzar a activar nuevamente. Los sábados, como a las 6 de la tarde, veo yo cerca de mi casa que hay una sinagoga, un montón de gente con kipa ya caminando y metiéndose y ya en actividades. Después de que el sol se mete y que aparece la primera estrella en el cielo, los judíos ya tienen permiso de trabajar, de hacer lo que ellos quieran, porque ya el día de reposo terminó. Bueno, entonces dice que le trajeron todos los que tenían enfermedades. A veces podríamos, si nos ponemos a interpretar aquí la palabra todos, creer que esto es una figura literaria que se llama hipérbole.
donde se exageran los hechos para probar un punto. Alguien podría decir, hoy nadie vino, solo 3 personas. O sea, si vinieron 3, no puede decir nadie. Pero está utilizando esta figura de lenguaje para expresar que hubo poca asistencia. Y aquí dice, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Pero yo quiero creer que esto es literal, que esto no es una figura literaria. Porque imagínense ustedes, antes, ahí en los pueblos, en las aldeas, usted tenía un enfermo de muchos días, de muchos meses, quizá de años, ¿lo iba a dejar usted ahí con su enfermedad, sabiendo que había una persona que lo podía sanar y gratis? No había quien se hubiera quedado en su casa con enfermedad. Me imagino que vino hasta el que tenía media encarnada la uña. Todos querían ser sanados. Y ahí estaban. Tenían enfermedades y tenían endemoniados. Es curioso ver que ese mismo día Jesús ya había sacado un demonio. Y ahora habían otros endemoniados aquí. El doctor Vernon McGee nos dice que en ese tiempo era uno de las 3 temporadas en la historia de la Biblia en donde más actividad demoníaca hubo. En el Génesis vemos, en el tiempo de los profetas vemos demonizaciones, y acá en el tiempo de Jesús. Y se cree que es porque en estas temporadas el culto a los demonios y a los ángeles estaba muy frecuentado, era muy practicado. Entonces los demonios tenían más oportunidad de actuar. Por esa razón los evangelios nos mencionan endemoniados. Una persona más por ahí dijo, probablemente porque el Hijo de Dios andaba sobre la tierra, los demonios estaban más alborotados y querían fastidiar más. La verdad es que sí vamos a ver endemoniados en este capítulo. Usted se va a dar cuenta que en la sinagoga hay un endemoniado, aquí hay endemoniados, y en lo que termina este párrafo hay más endemoniados. Bueno, entonces está rodeada la casa de Pedro. Y no iban a comprar pescado, ellos iban por sanidad, ellos iban por personas que necesitaban de la ayuda de Jesús. Todo el que podía estar enfermo estaba allí, enfrente. Hermanos, Jesús no llamó a nadie, no hizo propaganda de una campaña de sanaciones. Vinieron a Él porque se dieron cuenta que Él sí sanaba a las personas. Los curanderos de ahora que arman sus grandes campañas y que programan la fecha y que dice que vengan y ahora sí va a ser sanado, ellos le atribuyen el don de sanación a la persona que está ahí. Y creen que si usted no se levanta de su casa y va allá a que lo sanen, usted no va a ser sano. Pero nosotros sabemos que ese tiempo en el que una persona tenía el don de sanación se quedó en la época apostólica. Allá en el primer siglo eran los apóstoles los que tenían ese poder. Y fue delegado por Jesús. Fue un poder delegado a ellos. Después de eso ya podemos ver que ese don fue desvaneciéndose. Los mismos padres de la iglesia, los que continuaron después de los apóstoles, ellos mismos dijeron, y hay escritos de ellos diciendo que esos dones sobrenaturales estaban desapareciendo. Ahora, dice ahí en el 34, y sanó a muchos, sanó a muchos. Hoy en día, cuando usted va a una campaña de sanación y sale ahí y no se ha sanado, ¿qué es lo que le dicen? Es que no tuvo fe. Es que no ofrendó primero. Y nos embolan y nos aburren con tantas excusas. Pero acá dice que sanó a muchos. No porque algunos quedaron sin sanarse, sino porque al final de la jornada eran muchos los que estaban curados. Y hermanos, es importante ver aquí
que hay que hacer una diferencia entre lo que fue el inicio de la iglesia y lo que es ahora. Dios no está prometiendo que todas nuestras enfermedades van a ser curadas, enfermedades físicas, ahora. Dios le prometió a sus discípulos, a sus apóstoles, que eso iba a ocurrir con ellos. Y no es para dejarnos engañar y creerle a aquellas personas que dicen que sanaron y no sanaron. La mejor prueba de que una persona sanó es cuando el doctor dice, yo le hice un examen anteriormente y ahora ya no tiene nada. Sabemos que Dios puede sanar, sabemos que Dios tiene poder. ¿Decimos amén a eso? Pero sabemos que ese don otorgado por el Espíritu Santo, especialmente a una persona, quedó en el primer siglo. Ya no se sigue dando. Nosotros tenemos la invitación de parte de Dios a orar por los enfermos. Pero también tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús cuando dijo, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. El mismo Verbo encarnado le está dejando a Dios la decisión de hacer o no hacer algo. Y creo que es el ejemplo que nosotros debemos tomar. Orar con fe, orar con el conocimiento, con la certeza de que Dios tiene el poder de hacerlo, pero también con la sabiduría de que si Dios no lo quiere hacer, nosotros vamos a estar contentos con eso porque es su voluntad agradable y perfecta. Algunas pruebas de que el don de sanación quedó en aquel tiempo y ya no se sigue dando es esta. Dice Pablo a Timoteo, por causa de tus molestias, usa un poco de vino. Pablo no le dijo, ahí te va mi pañuelo para que te lo frotes y quedes sano. O te mando una foto con mi sombra, bueno, estoy jalando el texto, ¿verdad? Para que te pongas la sombra encima y te cures. No. Había pasado ya el tiempo. Dice a Trófimo, lo dejé enfermo, ¿verdad? Estaba enfermo, lo dejó enfermo, no lo pudo sanar. ¿Por qué? Muy seguramente ya Pablo no estaba ejecutando esa clase de milagros, no siempre. Cuando Pablo llega donde el Señor, él mismo le pide, quítame este aguijón, y el Señor le dice, bástate mi gracia. Él no se curó a sí mismo. Él no se quitó esa afrenta, si es que era enfermedad o si es que era una... No sabemos, pero Dios le dijo, bástate mi gracia, confórmate con ser salvo. Entonces ellos no podían hacer todos los milagros que quisieran ya para finales o avanzado el primer siglo. Así que podemos ver nosotros aquí a Jesús haciendo cosas que no eran comunes. Por eso la gente se agolpaba a su casa. El poder de Dios en Jesús está siendo demostrado. Vemos la compasión de Jesús por los que sufren y la abnegación de Jesús para cumplir con su tarea. Jesús pudo haber dicho, estoy cansado, ya hice mucho, regrésense. Pero no, Él hizo otra jornada aún después de haber hecho tanto. ¿Hasta qué horas creen ustedes que le llevó al Señor curar a todos aquellos que iban pasando, uno por uno? ¿Qué tienes? Explícame. Y ya me imagino yo a aquella señora de 90 años. ¿Qué tiene? ¿Te lo escribo en una hoja, Señor? Voy a necesitar 2 páginas para escribirte todo lo que tengo. Y el Señor iba sanando a todos. ¿A qué horas terminó el Señor de sanar a todos los de aquellas aldeas, de aquellos caseríos, aquellos pueblos? ¿Cuánto tiempo? Probable a medianoche el Señor se durmió, probablemente, cansado, pero feliz de servir y de mostrar compasión por ellos. Es que Jesús estaba cumpliendo lo que se había profetizado hacía muchos años. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿En qué sentido llevó Él las enfermedades?
primer lugar, podemos verlo en su compasión por los enfermos en aquel tiempo. Él se dolía. Él sentía compasión. Él sentía lástima por las personas. ¿Acaso no lloró cuando vio llorando a los judíos en frente de la tumba de Lázaro? Él no lloró porque había perdido un amigo, sabía que en un momento lo iba a resucitar. Él lloró por ver el dolor de la gente a causa de las consecuencias del pecado. Y al fin y al cabo lo que Jesús hizo a lo que Jesús vino fue a morir por causa de los pecados y pagar por todas esas consecuencias que el pecado nos ha dejado. Enfermedades, muerte, dolor, sufrimiento, peleas, guerras, todo. Bueno, en primer lugar, su compasión por los enfermos. En segundo lugar, en actos de sanación, como lo estamos viendo, Él ponía sus manos y sanaba a la persona, le quitaba lo que le estuviera causando la enfermedad. Quizá había alguna persona que había sufrido algún accidente, como reparar un tendón hace 2000 años, ¿verdad? Como curar el resultado de una poliomielitis que ocurrió en la infancia y la persona ya tiene 35 años. Jesús hacía todo eso. Eso es admirable, hermanos. Esto es de ver a nuestro Señor con ojos de admiración y terminar adorándole. Bueno, en tercer lugar, el Señor lleva nuestras enfermedades y nuestros dolores en el momento futuro en que nos glorifique cuando seremos libres de toda enfermedad. Cuando dejemos este cuerpo de muerte, este cuerpo de corrupción, ya no nos vamos a enfermar. Y en esos aspectos es que el Señor llevó todas nuestras enfermedades. Todo causado por culpa del pecado. ¿Creen ustedes que Dios diseñó al ser humano siendo Dios tan perfecto, siendo Dios tan sabio, que Dios los diseñó para que se enfermara? No. El sistema inmunológico del ser humano, de Adán, me imagino que era perfecto. Rapidito se curaba él solo. No sentía enfermedad, no sentía nada. También el medio ambiente no era tan nocivo como lo es ahora. Por culpa del pecado, todos esos beneficios le fueron quitados al ser humano. Y ahora nos enfermamos y nos enfermamos duro. Y ahora tenemos tanta tristeza a veces porque hemos perdido a seres queridos por causa de enfermedades. Y eso, hermanos, duele. Y el Señor lo llevó sobre sus hombros el día que murió por nosotros. Y nos promete que un día Él nos va a curar por completo de todo eso. Dice, Él no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hermanos, aquí ya hablamos la semana pasada, la semana antepasada, de que Jesús cayó al demonio ahí en la sinagoga. Más adelante vamos a ver que Él fue a otras sinagogas donde también habían endemoniados. Hermanos, estaba escrito que el Mesías sería un sanador y un libertador. No dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús quería evitar la confusión que los demonios causarían al parecer que estaban trabajando para Él. Qué fácil era para un enemigo de Jesús decir, mire, este que está diciendo eso es un demonio. ¿Es verdad lo que está diciendo? ¿Verdad que crea confusión? Y por eso Jesús quería que los demonios dijeran nada. Aparte de lo que ya hablamos anteriormente, Jesús no quiere como evangelistas a los demonios. Los evangelistas debemos ser nosotros, los que llevamos el mensaje. Jesús no quiere y no quiso que le asociaran con los demonios. Y muy probablemente fue lo mismo que animó a Pablo a decirle a aquel demonio que se callara en Filipos con aquella muchacha que era adivina. Jesús tenía sus planes y quería realizarlos por Él mismo y no con ayuda malintencionada de los demonios. Hay una táctica que siempre usan los enemigos. Hace
Un tiempo vimos manifestaciones en la calle. Gente salió a manifestar pacíficamente, pero de repente algunos resultaron con piedras y palos, rompiendo las ventanas de los negocios, dañando propiedad ajena. Entonces, ¿qué sucedió? Le echaron la culpa a los que estaban organizando la manifestación. Sí, en esa manifestación ocurrió, siempre ocurre lo mismo. Lo que sucede es que los opositores de estos manifestantes metieron gente pagada para que fuera a hacer daño y así echarle la culpa a los que estaban manifestando pacíficamente. Entonces, creemos que aquí los demonios también es una táctica que ellos tienen de asociarse con Jesús para después desacreditarlo, porque la gente bien sabía que era un demonio el que estaba hablando. Entonces, si Jesús deja que ellos le ayuden, entonces Jesús también es satánico. Aunque Jesús los callaba, aunque Jesús no los dejaba decir lo que decían, los enemigos de Jesús, dijeron que Jesús tenía demonio, aun siendo que Jesús quería mantenerse fuera de esa relación. Jesús lo que quiere es libertar a la persona y echar fuera al demonio para poder salvar esa vida. No le interesa un evangelista más que viene del mismo infierno. Así que Jesús les está diciendo, cállense, cállense. Y hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando los recursos para evangelizar, cuando los recursos de hacer iglesia vienen de mala procedencia, no debemos aceptarlos. Las ofrendas que vienen de proveniencia dudosa, ¿será bueno asociarnos con alguien que tiene dinero mal habido para que ayude a la iglesia? No, esa ayuda nos va a destruir más de lo que nos va a ayudar. Y hay cosas tan sutiles que en la iglesia se deben evitar con este concepto. Tenemos aquí a alguien que vino, que todavía no sabemos si es salvo, pero que es muy buen músico. Póngalo a tocar, póngalo a ministrar, pero ¿será salvo? ¿Qué va a enseñar desde aquí? ¿Qué canciones va a escoger? ¿Está el Espíritu Santo guiándole? Pero como la necesidad de músicos, pónganlos aquí, aunque sean personas que en sus vidas diarias están obedeciendo a Satanás. No debe suceder así. Esas grandes reuniones con pláticas cristianas, entre comillas, donde invitan a un predicador muy famoso porque habla bonito y cuenta buenos chistes y hace historias muy sentimentales. La persona quizá ni conoce nada de teología, nada de Biblia, pero como es un buen motivador le dicen que es un predicador cristiano. Y la iglesia ha caído mucho en eso, en aceptar ayuda de quien no se debe con tal de hacer crecer una iglesia o de sacar un gran provecho de cierto evento. Solo gente santificada puede trabajar en la iglesia. Solo gente que es salva debería estar predicando el evangelio y trabajando en la iglesia. Los demás que oigan la palabra y que acepten a Cristo. Y ese es el concepto que Jesús nos enseña acá. No acepten ayuda, no se asocien con el mal para lograr un bien. Jesús, al triunfar sobre el pecado, derrotó a las huestes espirituales de maldad, exhibiéndolos en la cruz por nuestro bien. El triunfo de Jesús garantiza que nuestros dolores, enfermedades, tanto físicas como espirituales, serán eliminadas por completo en el día de nuestra redención, un día futuro. Pero de que va a suceder, tanto así que en la carta a los Romanos, Dios nos dice a través de Pablo que Él ya en su mente nos glorificó. Nosotros ya estamos glorificados para Él, porque el hecho de la glorificación
para Dios es seguro y es para nosotros, debe serlo también. Hermano, usted mírese a la luz de la glorificación que viene. Está hecho. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Si Jesús tuvo poder y compasión por las personas en su tiempo, ¿no cree usted que lo sigue teniendo por usted hoy? Podríamos pensar, a Dios no le importa mi enfermedad. Si Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer y de siempre, ¿usted cree que Él no se compadece de nuestras necesidades? Él tiene compasión. Él está con nosotros. Él se entristece con nosotros cuando nosotros pasamos por tribulaciones, por enfermedades, por dolores. Y eso es algo que a nosotros nos debe dar aliento, nos debe dar confianza en los momentos difíciles. Él está ahí, Él nos está mirando, nos está acompañando para que caminemos por esta vida, aunque tengamos problemas. ¿Cuántas veces usted desde que es creyente, cuántas veces desde que usted entregó al Señor Jesús su corazón, el Señor le ha abandonado? Yo creo que nunca, porque si usted está aquí es porque Él nunca le ha abandonado. El día que Él le abandone a usted, en primer lugar Él falló su palabra. En segundo lugar usted se va a ir de la iglesia para siempre. Pero no es así. Su Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el momento más alegre o en el momento más triste. En el momento más claro del día o también en la noche más oscura y fría. Ahí está el Señor porque Él se compadece de nosotros. Si Él tuvo poder para hacerlo frente a tanta gente en aquel tiempo, quiere decir que tiene poder para hacerlo hoy y para hacerlo también en el último día de nuestra existencia como seres caídos. No debemos descartar tampoco la gran probabilidad de que Dios nos haga un milagro en alguna enfermedad que tenemos ahora, físicamente hablando. Porque Él nos dice, oremos por los enfermos. Vayamos, si alguno está enfermo, llame a los ancianos, dice, vaya, únjanle con aceite, oren. La oración de fe puede mucho. Y Él nos está invitando a que confiemos en Él. Puede ser. Nos puede sanar, así que no dejemos de orar para que Él sane nuestras vidas físicas, mentales. Tenemos problemas emocionales, Él nos puede ayudar. Problemas relacionales, en nuestro matrimonio, cómo nos llevamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo. En todo sentido, Él puede sanarnos y puede restaurarnos. Ahora vamos a ver el segundo punto. Jesús sale aquella noche cansado de su tiempo de sanación y de liberación y se va a dormir. Es lógico pensar que le tocaba dormir, ya descansa. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, tuve un domingo saturado de trabajo. El lunes no hago nada. Tiene razón, pero ¿saben qué? Versículo 35. Levantándose muy de mañana Jesús, una persona espiritual, mejor que cualquier otro de nosotros, siendo aún muy oscuro. ¿Cuánto durmió Jesús? ¿No durmió lo que durmieron todos? Este Jesús inagotable, incansable, imparable, está antes de que amanezca ya de rodillas platicando con su Padre. Está en un lugar aislado, orando. Él buscó la soledad. Jesús sabía que dependía de su Padre y no podía dejar de estar en comunión con Él. Al igual que David, Él lo buscaba también en las mañanas. Orar era importante para nuestro Señor Jesús. Y observemos algo, Él no descansó todo el sábado. Jesús se fue a acostar tarde. Jesús se esfuerza por orar a su Padre, aun que no había descansado lo suficiente. Es un gran ejemplo para nosotros. Y es una luz que nos indica que la oración es necesaria y es indispensable
Si Él, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar, ¿cuánto no nosotros no vamos a necesitar de oración? Tomar el ejemplo de Jesús es necesario, hermanos. Motivarnos. El cansancio para Jesús fue secundario cuando orar fue lo principal. No fue a las 7 de la mañana cuando ya estaba claro, todavía estaba oscuro. No sabemos si había frío todavía, pero Jesús sale y se va a un lugar que no tenía gente y donde no estaba ya lleno de las multitudes. Él quería estar con su Padre. Jesús sabía que lo espiritual está por sobre todas las cosas. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida en santidad? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida en fe, soportando las tentaciones y las pruebas de la vida si no tenemos contacto con el Dios que nos da la santidad, con el Dios que nos da el poder, con el Dios que nos da la valentía? El tiempo con Dios es esencial. Ahora, dado el ejemplo de Jesús, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar la oración? Siempre. Hay dos formas de orar. Una en privado y otra en grupo. ¿Está usted buscando las dos oportunidades para orar con el Señor? Es necesario que lo hagamos. Jesús ya compartió su palabra, Jesús ya sanó a una mujer, Jesús liberó a un hombre, compartió momentos de compañerismo con amigos, sanó a cientos de enfermos, pero dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Jesús estaba bien organizado y él sabía sus prioridades. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Todo tiene su tiempo. Y en administración esto es básico. Jesús administraba bien su tiempo. Estoy cansado, estoy quizá ya aburrido de oír el bullicio de la gente, el llanto de la gente, las quejas de las personas. Pero es hora de orar. Pase lo que pase. Jesús dedicó tiempo para todo, ¿ya se dieron cuenta? Hasta tiempo de darle de comer a la gente. Ahora el tiempo es de retirarse. Ahora es tiempo de estar a solas con Dios. Salmo 105. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Es una persona invocando el oído de su Dios. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cuando buscamos a Dios en la mañana le estamos diciendo, Señor, tú eres lo primero que yo quiero ver, lo primero que yo quiero oír. Tú eres mi consuelo, tú me interesas más que todo lo que viene del día. Que por cierto es bendición tuya, pero primero quiero estar contigo. Vamos a orar en las mañanas, hermano. Que cuando abrimos nuestros ojos, que cuando despertamos, incluso antes de abrir los ojos, gracias Señor por todo. Porque me cuidaste en esta noche, porque en este día tus promesas se van a cumplir, porque no me vas a abandonar, porque no me vas a dejar. Ayúdame a mí a ajustarme a tu voluntad y a ser obediente, a tener fe, a tener confianza y a hacer las cosas como se debe. La comunión con Dios debería ser lo primero que buscamos antes de cualquier cosa. No las noticias, no el periódico, no la cafetera, no la estufa, no la agenda, no las llamadas. Debería de ser nuestra comunión con Dios. ¿Cada cuánto busca usted de Dios? ¿Es prioridad para usted la comunión con su Padre Celestial? Jesús nos da el ejemplo. Acerquémonos a Dios porque Él es la prioridad. Quiere prometer hoy hacerse el hábito hermoso de hablar con Dios todos los días como prioridad.
Mateo 26:40. Jesús vino luego a sus discípulos. Jesús estaba orando en capilla ardiente el Señor, una noche antes de su crucifixión. Y se acerca a sus discípulos, los encontró durmiendo y le dice a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Es un reclamo. Lo está evidenciando. No le gusta orar a la persona. Y esto es extensivo para nosotros. ¿Podemos orar una hora diaria? El consejo de Jesús, versículo 41, Mateo 26, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así somos. Sabemos, conocemos, aprobamos que hay que orar. Sí, hermano, tiene razón. Pero empezando el lunes, nuestra carne nos jala nuevamente y jalamos la cobija y nuestra almohada y decimos: en un ratito voy a orar. Aquí dentro de mi sábana voy a orar. Sí, oró 40 segundos y siguió con el sueño de anoche. Siguió soñando que andaba montado en un unicornio y la oración se quedó. Primera Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Ahí está Jesús orando. Ya dijimos, no importando el cansancio, el desvelo, Él está orando, preparándose, porque la labor que Él tiene que cumplir es especial. Es una labor que solo una persona en la historia del universo podría cumplir. Luego dice que está orando separado de todos, porque todos le preguntan, porque todos le asedian, todos le piden. Él necesita estar solo con Dios. Ahora es tiempo. Pero los discípulos le encuentran en el versículo 36. Primeramente le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Hermano, yo no sé si a usted le va a caer en gracia lo que yo le voy a comentar, pero ¿dónde usted anda buscando a Jesús? ¿Dónde lo anda buscando? Si usted sabe que a Jesús lo va a encontrar orando. Amén. Hermano, está jalando el texto, pero sí, mire. Cuando usted quiere encontrar a Jesús, búsquelo en oración. Si los discípulos hubieran tenido el hábito de orar como Jesús, probablemente se lo hubieran encontrado ahí afuera en el llano, ahí en el monte, ahí entre las piedras. Pero por eso andan muchos buscando a Jesús, tratando de implorarle, tratando de conseguir, pero no se dan cuenta que Jesús está en la oración. Tiempo de orar, hermanos. No lo busque en otro lado. A Jesús lo encontrará orando, pero orando usted, en comunión con Dios. Nuestra prioridad, hermanos, es la espiritualidad. La espiritualidad. Cuando uno le habla a personas: ¿hace cuánto que no vas a la iglesia? Hace mucho tiempo, pero un día voy a ir. Pero no tiene la fecha. No tiene el día, no tiene el servicio al que va a ir, no lo tiene apuntado. Algún día, como quien dice, no sé ni cuándo. Hermanos, buscar a Dios, buscar la iglesia, buscar su palabra, buscar su consejo, su Espíritu Santo es necesario, y es necesario que estemos hoy mismo ocupados en eso. No debería de transcurrir un solo domingo sin que asistamos a la iglesia. No deberíamos de dejar de reunirnos con los hermanos, porque entre ellos encontramos ejemplo, apoyo en lo espiritual. Si Jesús ejercitaba su espiritualidad, hermanos, ¿cómo no hacerlo nosotros? Bueno, habían varias razones por las que Jesús oraba. Tenía una gran labor por hacer. Punto número 3, para terminar. Jesús, el predicador. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos. Fíjense, ya Jesús había cambiado de idea. Ya había hecho algo, ya había trabajado, ya estaba listo para lo siguiente. Él estaba priorizando en su agenda: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. La prioridad de Jesús era la predicación. Pero antes oraba y se preparaba. Probablemente le dio gracias a Dios por todo lo que se había hecho el día anterior.
y le estaba pidiendo y encomendando el día que venía. Jesús tenía un ministerio bien balanceado, hermanos. Él enseñaba, convivía, servía, sanaba, oraba, reprendía y predicaba. Él dijo que esa era su misión, la predicación. Para esto he venido. La predicación no solo formaba parte de sus actividades, sino que era su prioridad. Hermanos, la palabra de Dios es prioridad en nuestras vidas. Podía hacer muchas cosas Jesús, pero su principal objetivo era predicar. Para cualquier persona, hoy en día, cualquier ministro, puede ser de tentación dejar de predicar con tal de orar por sanaciones, más si está viendo que se sanan, y liberar a otros con tal de compartir y disfrutar la compañía. Eso es para los hermanos pastores, que están entretenidos en mucho, pero que están descuidando la predicación. Para esto he venido, dice el Señor Jesús, y eso fue lo que Él empezó desde aquel tiempo, y eso es lo que nosotros los pastores, los predicadores, los maestros debemos seguir haciendo, porque si para Jesús es importante, para nosotros lo debe ser también. Así que, hermanos, los que predican, métanle ganas a la predicación, dedíquenle tiempo, prediquen profundamente para esas almas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y para los que escuchan la predicación, hermano, no se aburra de la predicación. Ponga atención, escuche, edifíquese, crezca escuchando los sermones. Cuando un sermón es doctrinal, cuando un sermón es profundo, mucha gente ahora se aburre, como habrán algunos. Es que, hermano, yo quiero oír otra cosa. Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir palabra de Dios? La Biblia. Hay quienes han cambiado el concepto de palabra de Dios. Hay quienes creen que palabra de Dios quiere decir que a una persona se le ocurrió decir algo porque le cayó revelación y lo quiere hablar. Hermanos, ¿qué seguros estamos de que eso ocurrió? Pero tenemos la palabra profética más segura, dijo el apóstol el apóstol Pedro. ¿Qué más vamos a hacer? Confiar en la corazonada que alguien tiene. Hermanos, tengamos cuidado. Palabra de Dios quiere decir Antiguo y Nuevo Testamento, estudiar la palabra, meternos ahí. Someternos a predicación expositiva. ¿Qué quiere decir eso? No es nada más cuestión de gustos. Predicación expositiva quiere decir que el predicador ha estudiado el párrafo, lo ha analizado, lo ha sometido a escrutinio, ha estudiado bien lo que quiere decir en cuanto a la historia, en cuanto al contexto, ha estudiado la gramática, ha estudiado toda la teología, lo que tiene que ver con lo demás de la Biblia, y lo va a explicar de la mejor manera, texto por texto, aún palabra por palabra, como lo hacemos acá. Eso es predicación expositiva. Exponer lo que dice el texto, no lo que a la persona se le ocurre en ese momento. Y es triste ver cómo un predicador abre la Biblia y por tradición, por costumbre, quizá por deporte, lee un pasaje y luego comienza a predicar nada que ver con lo que dice el pasaje ni su contexto. Eso, hermanos, es un gran error. Y si ustedes, los que me escuchan por el internet, o alguna persona más, está sometido a este tipo de predicaciones en las que el pastor o el predicador se pierde totalmente hablando de cualquier otra cosa que no es la Biblia, tenga cuidado, salga de esa iglesia porque usted no se está edificando. Por esa razón, cuando vienen las pruebas de la vida, la persona no haya qué hacer, porque mucha sabiduría humana pudo haber tenido, pero palabra de Dios no, consuelo divino no. Si usted quiere ser fuerte, si usted quiere ser maduro en las cosas de Dios, sométase a predicación bíblica 100%. Y aquí está diciendo Jesús, predicar es mi prioridad. No es lo más llamativo, no es que el cojo salte, no es que el mudo hable o que el sordo oiga. Yo he venido para predicar. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Hermanos, el valor de la predicación está siendo subrayado en este pasaje. Nos podemos entretener en 1000 cosas. Podríamos cantar 20 cantos muy bonitos. Podríamos invertir mucho dinero en la alabanza. Podemos invertir mucho dinero en la convivencia, en la comida, en el adorno del templo, en orar por los enfermos. Pero hermanos, la predicación es primordial. Que no se nos olvide. Me da pena cuando una iglesia es demasiado grande y están ocupados haciendo mucho y no tienen tiempo para la predicación. 10 minutos. Ponemos al revés las cosas, ¿no? Ponemos al revés las cosas. La prioridad, hermanos, la palabra de Dios. Y dice, versículo 39 para terminar, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Así lo hizo, así se lo programó, así se lo propuso y así fue de sinagoga en sinagoga, enseñando en cada una de esas escuelas judías. Ahí él esparció el evangelio. Ahí los apóstoles aprendieron la doctrina. Ahí los apóstoles aprendieron la disciplina de Jesús, que había que predicar. Y alguien le diría esto a Pablo: mira, ve a la sinagoga a predicar. Y Pablo así lo hizo. Y aquí tenemos otra vez el asunto de los demonios. Y echaba fuera los demonios. Parecía que los demonios le buscaban en la sinagoga. Querían hacer algún alboroto, callarlo o distraer, qué sé yo. Habían muchos en ese tiempo fastidiando gente. Yo no descarto que en este tiempo haya movimiento demoníaco. Los hay. Los demonios no se toman vacaciones. Ellos también están con ganas de molestar, de hacer lo que quieren. Y pidámosle a Dios que nos ayude también a saber que no hay fuerza de las tinieblas que pueda arruinar lo que nosotros queremos hacer para Dios. Hay que salir adelante y no tener miedo de cualquier oposición que vaya a haber. Confiar en que Dios nos está guiando, nos está llevando y nos va a sacar triunfantes en lo que Él nos ha mandado a hacer. Si alguien quería tener las historias de lo que Jesús hizo, Marcos se las está dando. Aquí hemos visto no solo historias comunes y corrientes, hasta lo que va del capítulo 1, sino relatos extraordinarios de lo que Jesús podía hacer y cosas por las cuales Jesús llenaba los requisitos para ser el prometido de Dios a su pueblo. Por eso y por mucho Jesús cumplió. La gente podía ver a aquel carpintero que luego se hizo rabino, que luego fue crucificado, lo podía ver como el prometido de Dios. Y es lo que Marcos quiere. Esa persona que ustedes han oído por todo esto que les estoy contando no es cualquier persona. Él está profetizado desde hace muchos años y lo está cumpliendo. Y no está cumpliendo cositas sencillas. Miren lo que está haciendo. Está sanando gente, está echando fuera demonios, está predicando la palabra de Dios. Marcos va a continuar relatando lo sorprendente y lo efectivo que fue Jesús en su ministerio. Trabajo tras trabajo, tras trabajo, arduamente, sin descansar. Eso es lo que los romanos querían ver. Una persona extraordinaria. Juan Marcos seguirá dando motivos para que los que leen amen y admiren más a Jesús y para que le imiten en su ardua labor de cumplir lo que el Padre le había mandado hacer. Puestos de pie, vamos ahora.